Hola, esta es la última presentación del curso. Eh, También es de métodos para medición de temperatura, los que son por radiación. La clase pasada era sobre métodos por contacto. Como se han dado cuenta, la medición de temperatura tiene muchos métodos, ¿no? Porque afecta muchas variables. Entonces vamos a ver los métodos por radiación. Eh, Bueno, en los métodos que hemos visto hasta ahorita se requiere que el termómetro toque el cuerpo al que se le va a medir la temperatura. Y pues están pensados para que el sensor o el instrumento se ponga a la misma temperatura que el cuerpo al que le va a medir. Entonces eso implica un cierto efecto carga, ¿no? Y también otra cuestión que implica es que el termómetro debe de soportar la temperatura que se va a medir. Y otra desventaja que tiene, ¿verdad? Es que hay veces que los objetos que queremos medir la temperatura están en movimiento o no están accesibles para que vayamos y le pongamos el sensor para, para adquirir su temperatura. Entonces, para resolver estos inconvenientes se han ideado instrumentos que se conocen como radiómetros, pero también se los pueden encontrar con el nombre de pirómetros, termómetros de radiación, pirómetro óptico. Y bueno, independientemente, no hay una terminología estándar, ¿verdad? Y como ya lo vieron, por ejemplo, el caso de los RTD y los termistores de la presentación pasada, ni el caso sus nombres para distinguirlos, pero bueno, más que ver el nombre, bueno, como el nombre no coincide, lo que sí hay que saber es conocer los principios del instrumento y cuáles son sus características. Bueno, aquí rápidamente vamos a comentar acerca de la radiación. Cualquier cuerpo, ya sea un sólido, un líquido o un gas, emite radiación electromagnética, bueno, que puede ser luz, ¿verdad? O en ondas de radio. Bueno, en el caso de la temperatura normalmente son ondas de luz, ¿no? Y entonces, como la luz también se puede analizar como partículas subatómicas, que son fotones, en la mayoría de las veces, entonces van a emitir, bueno, otra vez, los cuerpos emiten radiación, o emiten luz, ¿verdad? Y por varias razones, y una de ellas es porque se calientan. Este, de hecho, todo cuerpo que no esté a 0 grados, a 0 kelvins, emite radiación, y esa radiación va a depender del mismo objeto, de su material y a la temperatura a la que se encuentra. Entonces, dice, los sensores de temperatura operan con radiación electromagnética. Y bueno, aquí como es luz, normalmente se habla de longitudes de onda en vez de frecuencia, ¿verdad? En el rango, puede estar el rango visible que va de los 0.3 a los 0.720 micrómetros o 300 a 720 nanómetros. O también la luz infrarroja, la que no podemos ver, que está entre los 0.72 a los 1000 micrómetros, o más bien 700, bueno, donde se acaba esta, que son 720 nanómetros, a los, ¿cuánto sería? 1000, sí, sí, 1 millón de nanómetros, bueno, un micrómetro, 1000 micrómetros, perdón. A ver, en nanómetros, sí sería, se multiplicaría por 1000. Ok, si se fijan aquí, la longitud de onda no es más pequeña en la luz visible que en la infrarroja. La longitud de onda del infrarrojo es más grande que la luz visible y bueno, no la podemos ver. Llega un momento en que la infrarroja ya se convierte en ondas de radio, se puede considerar. Y bueno, antes longitud de onda más chica que la luz visible, esta correspondería como al violeta, seguiría la luz ultravioleta. Después de la luz de 720 nanómetros, que sería la luz roja, está el infrarrojo. ¿Sí? Es después, antes del rojo y después del violeta. Es que en longitudes de onda está volteado el espectro, creo que ya lo habíamos comentado. Bueno, en frecuencia, estos nombres de infrarrojo y ultravioleta están con respecto a la frecuencia, pero normalmente se trabaja en longitudes de onda, entonces quedan volteados. Infrarrojo sería antes del rojo y ultravioleta es después del violeta. Bueno,
Dice, los dispositivos de temperatura tipo radiación utilizan principalmente alguna parte en el rango de los punto 3, o sea, incluyen la luz visible y mayormente luz ultravioleta, ¿no? Perdón, luz infrarroja. Dice, algunos instrumentos de termometría por radiación están diseñados para medir una longitud de onda en específico. Otros, pues miden la mayor cantidad de luz, independientemente de la longitud de onda. Tratan de captar lo más que se pueda. Entonces hay algunos que operan en cierta longitud de onda y otros que operan en rangos amplios de longitudes de onda. O colores, ¿no? Que le podemos llamar colores. Y pues tienen fuentes de error. La energía, el cuerpo que está emitiendo la luz, no, la radiación no está emitiendo específicamente hacia la dirección de nosotros, va a emitir en varias direcciones y bueno, la radiación cuando se propague hasta llegar al sensor, pues va a dispersarse, va a encontrar obstáculos, ¿no? Incluso en el mismo sensor va a haber lentes, y otros procesadores ópticos que lo van a modificarla, entonces todo eso es fuente de error. Bueno, antes los detectores de radiación son, dice, en todos los termómetros de radiación, la radiación emitida se enfoca hacia alguna parte, alguna clase de detector de radiación, la cual produce una señal eléctrica en respuesta al flujo radiante. Entonces, resumiendo, el cuerpo que está por acá, emite luz, bueno, emite radiación de luz visible y ultravioleta, y de este lado tenemos el sensor que va a captar esa radiación, ¿verdad? Entonces, ahora el problema es cómo medimos esa radiación. Entonces, hay dos tipos de detectores, los que se conocen como detectores térmicos y los detectores fotónicos. Vamos a ver, entrar en detalles sobre ellos. Bueno, cuándo usar uno o cuándo usar otro, los criterios de desempeño, ¿verdad? Bueno, cuando vamos a revisar, ofrecen diferentes características. Ahorita vamos a ver detalles, pero una parámetro para escoger uno u otro método es qué tan rápido lo queremos, ¿verdad? Que nos dé la medición. Los detectores fotónicos son más rápidos que los detectores térmicos. La responsividad también es otra, que sería cuánta, bueno, en este caso si genera voltaje, cuánto voltaje queremos por cierta radiación de luz. Y también la potencia de ruido equivalente, bueno, qué umbral, este sería el umbral que tienen cierto umbral, un detector y otro. Entonces, a partir de cuándo empiezan a detectar radiación y por ende temperatura. Entonces estos son como que parámetros, ¿no? Que nos van a permitir escoger uno de estos o uno de estos. Incluso dentro de los mismos va a haber diferentes tipos y pues depende de las necesidades que tengamos, ¿no? Vamos a escoger uno. Los detectores térmicos, dice, estos están diseñados para observar el máximo de radiación, o sea que no están enfocados a una sola longitud de onda, sino a todas. Y la radiación absorbida la vamos a hacer a concentrar en un punto con un sistema óptico, con lentes, espejos, etcétera. La vamos a concentrar en un punto y ese punto se va a calentar y luego vamos a medir la temperatura de ese objeto que de manera local, para saber qué radiación. O sea, ustedes lo han hecho, creo que sí todos alguna vez tuvimos una lupa, hemos tenido una lupa. Si la ponen por ejemplo, al sol, la lupa tiene un punto focal donde va a concentrar toda la luz, la luz que incide en el área grande de la lupa se concentra en un punto pequeño. Entonces ese punto podría, si lo ponía, por ejemplo, si le ponían el dedo, lo ponen ahí en ese punto, se les calentaba, ¿no? O también si se lo ponían a una hormiga, la quemaban, o papeles, ¿no? Entonces, de hecho, eso causa incendios, ¿no? Dicen que cuando dejas vidrios en el bosque, el vidrio actúa como una lente y entonces si la luz del sol, el vidrio va a concentrar, por ejemplo, en una hoja, un pasto seco, va a hacer que la luz del sol de que da en toda la botella la concentre en un solo punto y puede prender la basurita o la hoja y se causa el incendio. Entonces,
Bueno, entonces es lo que hacen estos, tienen un sistema óptico que va a tratar de captar la mayor parte de la radiación del cuerpo que esté emitiendo la radiación y va a calentar un objeto. Entonces vamos a, bueno, fíjense, el objeto, el que emite la radiación, el que queremos medir está por acá. Entonces va a emitir la radiación y por acá va a estar un sistema óptico que va a concentrar la radiación en un punto y va a calentar un objeto. Entonces este objeto caliente emite radiación que luego hace que esa radiación va a hacer que se caliente un objeto y midiendo la temperatura de este objeto conocemos cuánta radiación le llega y como conociendo la radiación que le llega sabemos a qué temperatura está este. Entonces se convierte como que el problema de medir la radiación en un problema de medir el calor que produce. Hay un, bueno, ¿cómo medimos esa temperatura? Normalmente la podríamos medir con un termopar, con un RTD, con un termistor, etcétera. Y bueno, aquí hay otros objetos que también se utilizan, otras técnicas que se llaman detectores piroeléctricos. Es una clase de detector térmico con propiedades bastante diferentes. Dice, bueno, cubre un rango amplio de longitudes de onda y tiene dice una velocidad de respuesta lenta comparado con otros detectores, pero se utiliza por ejemplo para generar chispas, ¿no? O alarmas contra incendio, etcétera. Entonces está basado en un fenómeno que se llama la piroelectricidad, que es parecido a lo que habíamos visto ya vimos piezo-resistividad y piezoelectricidad, ¿no? Que cuando presionan un material, el piezoeléctrico produce un voltaje. Ah, pues aquí el piroeléctrico cuando lo presionan, le ponen temperatura, genera un voltaje. Entonces genera un voltaje proporcional a la temperatura. Te dice, los materiales que exhiben un efecto piroeléctrico son también cristales. De hecho, los mismos materiales piezoeléctricos también son piroeléctricos. Y bueno, carga sensible a temperatura, ahí le dan una leída. Sí, prácticamente son cristales, ¿no? Y detecta la radiación, bueno, la temperatura la convierten en voltaje. Generan un voltaje a partir de la temperatura.